Bien, el aparato respiratorio. Vamos a hacer anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Como ustedes saben, existen tres funciones vitales en el organismo. La función cardiovascular, la función neurológica y la función respiratoria. Con el respeto que se merecen otras especialidades, lo que es inobjetable es que si un paciente deja de tener función renal, o función hepática, o función digestiva, por espacio de 1 hora, el paciente no se va a morir. Cosa muy diferente a que el paciente deje de tener función cardíaca, neurológica o respiratoria por unos cuantos minutos y el daño es irreversible si no se produce la muerte. Por lo tanto, estamos trabajando frente a una función de carácter vital. Vamos a comenzar con desde cuándo comenzó a desarrollarse el aparato respiratorio. Y quiero que sepan de que el primordio, el origen del aparato respiratorio, se dio aproximadamente a la 3ª semana de concebido la persona, de edad gestacional. Y comienza con una pequeña evaginación que proviene de la capa endodérmica del disco germinativo, trilaminar, como ustedes conocen. El aparato respiratorio, al momento de su formación, se separa del primordio endodérmico del aparato digestivo. Recuerden que aparato digestivo y respiratorio, en su mayoría, son de origen endodérmico. Muy bien. ¿Cuáles son las fases de desarrollo embriológico del aparato respiratorio? Tenemos la fase embrionaria de la 4ª a la 7ª semana, la pseudoglandular de la 8 a la 16, la canalicular de la 17 a 26 y la alveolar de la 26 hasta el nacimiento. Todas las fases son muy importantes, pero realmente son estas dos últimas las vitales para que un ser humano pueda existir, si es que nace, demasiado a tiempo, demasiado precoz. Por ejemplo, muchos de ustedes van a hacer neonatología o pediatría o ginecología. ¿De qué depende que un recién nacido sobreviva si es un producto de un parto pretérmino? Depende de su edad gestacional, depende de su maduración respiratoria o pulmonar. Les comento, a mí me gusta mucho hablarles sobre mis anécdotas de pregrado. Cuando llevé ginecología en el Carrión, llegó una gestante adolescente con una amenaza de parto prematuro. Tenía aproximadamente 22, 23 semanas de edad gestacional por FUR. Y cuando fuimos a atenderla, el bebé ya estaba saliendo. Y el bebé salió finalmente. El bebé salió vivo, se movía y todo lo demás, pero no respiraba, no ventilaba, porque esos pulmoncitos están completamente inmaduros. No tienen la suficiente cantidad de surfactante como para que se puedan expandir y se pueda generar la ventilación y el intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante la maduración pulmonar, sobre todo a partir del 5º a 6º mes. Si tenemos una paciente que ha roto membranas y que se nos viene inminentemente el nacimiento y yo quiero inducir maduración pulmonar en el niño, lo que hago es administrarle a la madre corticoides endovenosos y de esa manera yo puedo estimular la formación del surfactante, que ya saben ustedes es una lipoproteína que se encuentra en el interior de los alveolos, disminuye la tensión superficial y evita el colapso alveolar durante la expiración profunda. Muy bien, seguimos. Aquí está, miren, esta es una visión en perfil, ¿de acuerdo? De un embrión en perfil. Este de acá sería parte del tubo endodérmico que va a dar origen al intestino anterior y se va formando una pequeña protuberancia anterior llamada divertículo respiratorio. Después este divertículo comienza a prolongarse de manera cefálica y caudal y va formando el tubo laringotraqueal. Aquí ya comienza a ver la separación de tubo digestivo y la separación de vía aérea. Cuando esta separación es incompleta, aparecen las fístulas traqueoesofágicas. ¿Okay? Ahora nos ponemos de frente y podemos observar acá la tráquea, que ya se comienza a esbozar, la carina principal y la bifurcación de los dos tronquios broncos principales y las yemas pulmonares, es decir, los futuros primordios para los pulmones. Estamos aquí aproximadamente en la 5ª semana. Pasamos a la 6ª semana y ya estos bronquios comienzan a segmentarse
y comienza la segmentación bronquial. Esta segmentación bronquial que se da de una manera tan profusa hasta dividirse 23 veces desde el nivel de la tráquea. Ahora, como lo comenté en la mañana, está ahora muy de boga los partos sin dolor, ¿no? Partos con anestesia epidural, partos por cesárea electiva, programada. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Lo bueno es para la mamá, ¿no? No le duele, no puja, no hay dolor de parto, es perfecto. Pero el problema es para el bebé. Cuando el bebé nace normalmente por vía vaginal, los músculos pélvicos y el canal del parto, hablando en criollo, exprimen al bebé. Y el bebé lo que hace es eliminar ese fluido que tiene en su interior. Quiero que sepan que el líquido amniótico que está envolviendo al bebé tiene una función muy importante. Es deglutido por el bebé y va a originar una canalización correcta del tubo digestivo y es aspirado a las vías aéreas, favoreciendo la ramificación bronquial. ¿Me hago entender? Recuerden que ese líquido amniótico está formado por la filtración renal del bebé. Es la orina del bebé, completamente estéril. Entonces, volviendo al tema de la cesárea y el parto. Cuando el bebé nace por parto vaginal, el bebé es exprimido y llega a eliminar los fluidos de la vía aérea. Cuando sale, hace la primera inspiración, el llanto y perfecto. ¿Qué pasa cuando el bebé nace de cesárea o nace de parto sin dolor? Cuando es por cesárea, la mamá está echada en decúbito, cortan el útero y el bebé sale sin ese fenómeno de compresión torácica. Y todo ese fluido se está quedando en las vías aéreas del bebé. ¿Y qué es lo que se va a desarrollar? Se va a desarrollar taquipnia transitoria del recién nacido. ¿De acuerdo? Que es cierto, puede el paciente o el bebito mejorar con los días, como puede complicarse. Y en el caso del parto sin dolor por anestesia epidural, el mecanismo es parecido. El útero pierde tonicidad por esta anestesia radicular. Y la compresión es un poco más débil, aunque en menor grado la taquipnia que en el caso de cesárea. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosita más, otro dato. Cuando tenemos una mujer embarazada, le hacemos una ecografía pélvica y observamos que hay oligohidramnios, es decir, disminución del volumen del líquido amniótico. ¿De qué me debo preocupar? Me debo preocupar de que esos riñones no estén trabajando bien, me debo preocupar que ese tubo digestivo no esté canalizado y me debo preocupar que su árbol bronquial no esté adecuadamente formado. ¿De acuerdo? Muchos niños con agenesias, hipoplasias, es decir, con problemas congénitos de falta de desarrollo pulmonar, han provenido de madres que han tenido o han presentado oligohidramnios. ¿Ok? Muy bien, esto es lo que les estaba comentando. Los pulmones que están llenos de un líquido rico en cloro, con proteínas y todo lo demás. Y normalmente este líquido es expulsado a través del mecanismo del parto, pero un porcentaje también importante se va a reabsorber por capilares linfáticos y capilares sanguíneos. Algo muy importante, el volumen del surfactante tiende a elevarse de manera importantísima las 2 últimas semanas de la vida intrauterina. Se dice de que pasado el 5º mes, la chance para que un bebé sobreviva es de aproximadamente un 30-40%. Después del 6º mes, esto sube a un 70%. Por lo tanto, si nos preguntan a partir de qué edad gestacional por debajo no es viable la maduración pulmonar naturalmente, antes del 5º mes. Cuarto y medio, ese bebé no va a sobrevivir. ¿Okay? Bien, miren acá. Aquí están las diferentes fases del desarrollo de las vías aéreas y de los pulmones. Esta fase en donde todavía se está metiendo ese líquido que hemos visto proteico, rico en electrolitos y que va canalizando poco a poco las vías aéreas hasta que finalmente llegamos a la fase alveolar. Algo muy importante, nacemos con una determinada cantidad de alvéolos, 20 millones, y cuando llegamos a la adultez tenemos en promedio 300 millones por pulmón. Por lo tanto,
el desarrollo del aparato respiratorio continúa en el periodo postnatal hasta la edad adulta. Eso me explica el por qué aquellos que les gusta la pediatría, hay niños que hacen reverendas neumopatías o neumonías necrotizantes por estafilococo, por Klebsiella, y una vez que le has dado antibióticos, ves las placas de controles y ¡boom! Pulmón aparentemente normal. No quedan mayores secuelas. Es por su gran poder regenerativo del niño. Muy diferente en el adulto, cualquiera de nosotros. Nos da una neumonía estafilocócica, porque por ahí nos reventamos un chupito de la pierna y el estafilo hizo una metástasis o embolia séptica a los pulmones, lo que le llaman diseminación hematógena. Se formó la necrosis, toda la jarana, nos dieron banco, linesolí, qué sé yo, nos curamos, pero de seguro que nos va a quedar cicatrices, fibrosis, bronquiectasias o bulas. ¿Me entienden o no? Nuestros pulmones ya perdieron la capacidad de regeneración. Esto es lo que hemos comentado de los movimientos del feto. Una parte se bota durante el parto y otra parte se reabsorbe a través de los capilares sanguíneos y los capilares linfáticos. Ahora, una cosa es respirar, otra cosa es ventilar. Los bebés no están ventilando porque no están metiendo aire. Lo que están haciendo es movimientos respiratorios. Y es importante eso para no solamente la formación de la vía aérea, sino para tonificar músculos, principalmente el diafragma. Muy bien, y con lo que les estaba diciendo, después del nacimiento, mira, nacemos con 20 a 25 millones de alvéolos y cuando somos adultos llegamos a 300 millones de alvéolos. Muy bien. Y cuando hay defectos en el desarrollo pulmonar, aparecen las agenesias, aplasias, hipoplasias, anomalías de la lobulación. Por ejemplo, ustedes saben por anatomía que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2. Pero puede haber a veces lóbulos accesorios, algunos funcionantes, algunos no funcionantes. Eso sería una variante anatómica, ¿ok? Secuestro pulmonar, que hasta aquí llegaron los NOLE, la delincuencia, ya están secuestrando pulmones. ¿Qué es el secuestro pulmonar? Es cuando una parte del tejido pulmonar no recibe sangre de arteria pulmonar, sino recibe sangre netamente de arterias bronquiales o alguna arteria bizarra. Y ese tejido pulmonar normalmente no funciona. Se llama secuestro pulmonar. Es una causa importante de hemoptisis o de infecciones respiratorias crónicas. Pulmones accesorios, quistes congénitos pulmonares, enfisema congénito, malformaciones vasculares del pulmón, etc. Esto ya vienen a ser malformaciones. Lógicamente, las agenesias o aplasias bilaterales pulmonares son incompatibles con la vida, ¿no? Bien, vamos a la parte anatómica. En la parte anatómica tenemos a las bases morfológicas del aparato respiratorio. La caja torácica o jaula torácica, que está conformada por esternón, las articulaciones esternoclaviculares, las clavículas, la cintura escapular, la columna dorsal y todos los músculos que lo envuelven. Músculos respiratorios, inspiratorios accesorios, expiratorios accesorios. Y esta jaula torácica está limitada por arriba por el opérculo torácico y por abajo por el diafragma. Las vías aéreas de conducción. Si ustedes recuerdan, vía aérea hay alta y baja. ¿Cuál es el nivel para decir de aquí para acá es alta, de acá para acá es baja? La glotis. De la glotis para arriba es alta, de la glotis para abajo es baja. Entonces, rinitis, rhinosinusitis, faringitis, faringoamigdalitis y laringitis son infecciones de vías respiratorias altas. Traqueitis, traqueobronquitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonía son infecciones de vías respiratorias bajas. ¿De acuerdo? Ahora, las vías aéreas son de dos tipos. Las de conducción son aquellas que solamente mueven aire, permiten el paso del aire, actúan como si fueran mangueritas, conducen aire, no intercambian aire con la sangre. Van desde la tráquea, estamos tocando
netamente vías aéreas. No he tocado nada de lo que viene a ser otorrinolaringológico, ¿ok? Va desde tráquea hasta el nivel de bronquiolo terminal, ¿de acuerdo? Más o menos tráquea, bronquios principales, bronquios lobulares, bronquios segmentarios, bronquios subsegmentarios y llegamos a bronquiolos terminales, ¿de acuerdo? Eso de ahí es algo resumido, porque son cerca de 16 generaciones o 16 ramificaciones para llegar a bronquiolo terminal, ¿ok? Y todo eso es vía aérea de conducción. Si yo meto aire y lleno toda esa vía aérea de conducción, es aproximadamente 150 mililitros. Eso se llama el espacio muerto anatómico, ¿de acuerdo? Espacio muerto anatómico es el volumen de aire que está contenido en las vías aéreas de conducción. Y vienen después las vías aéreas de intercambio, donde ocurre el intercambio gaseoso, la hematosis, la difusión. Va desde la generación 16 hasta la generación 23, que son los alveolos, ¿de acuerdo? Bronquiolos respiratorios, sacos alveolares, conductos alveolares, acinos alveolares y finalmente alveolos. Vasculatura pulmonar. Bueno, tenemos la vasculatura dada por la circulación funcional y la circulación nutricia. La funcional está dada por la arteria pulmonar y sus ramas, para llevar sangre desoxigenada y que ésta se oxigene y regrese al corazón izquierdo. ¿Y cuál es la circulación nutricia? La que le da nutrientes y oxígeno al pulmón son la circulación de las arterias bronquiales, ramas de la arteria aorta torácica. ¿Ok? Bien, todo lo que les estoy diciendo lo vamos a ver, ¿eh? Estamos recordando. Segundo ciclo, anatomía, histología, ¿ya? Pleura es una membrana de doble hoja que está recubriendo los pulmones, actúa como protección y entre ambas hojas hay líquido pleural que evita el roce. Ya vamos a ver. Y los centros de control respiratorio de la función pulmonar. Los receptores de vía aérea, los receptores parenquimales, los receptores carotídeos, aórticos, los receptores centrales y finalmente el tronco encefálico y la corteza o córtex que da la respiración voluntaria. Muy bien, vamos a ver cada uno de ellos. Comenzamos con la parte de jaula torácica. De jaula torácica lo que me interesa es que sepan qué es el diafragma. Es un músculo estriado que divide tórax con abdomen. Es un músculo inervado por el nervio frénico que nace de raíces C3, C4, algunos ramitas del C5, pero más de C3, C4. Y este músculo diafragma es netamente inspiratorio. Se dice que el 70% de la fuerza necesaria para la inspiración es dada por este musculito. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si alguien tiene una lesión del nervio frénico o una lesión del diafragma, de uno de los semidiafragmas, la función se pierde en más del 30%. Y si fuera una parálisis bilateral, prácticamente el paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria, porque con 30% no vas a poder trabajar. Ahora, cuando ustedes ven placas de tórax, no solamente vean pulmones, vean todo. Y les doy un ejemplo, vamos a un ejemplo. Paciente con lupus, ¿ya? Una mujer con lupus, que viene al consultorio por disnea, siente que se agita. Y es una disnea de relativamente subaguda, de más o menos 15 a 20 días. Bueno, lo que tú tienes que hacer es tomarle una placa de tórax. Le tomas la placa de tórax y ves que los pulmones no tienen mayor cosa. No hay infiltrados, no hay consolidados, pero me llama la atención que el pulmón izquierdo esté mucho más pequeño y el nivel de la hemicúpula está mucho más arriba que el derecho. Porque si recuerdan anatomía, en una placa de tórax, vamos a ver aquí una plaquita, voy a avanzar un poquito para que vean una plaquita, ahí está. En una placa de tórax ustedes saben que las hemicúpulas, la derecha tiende a estar más o menos a 2 a 3 centímetros por encima de la izquierda por la sombra del hígado, ¿no es cierto? Por el hígado. Pero en esta paciente vemos que este hemicúpulo izquierdo está por acá, está arriba, y el pulmón izquierdo está más pequeñito. ¿Posibilidades diagnósticas, muchachos?
¿Alguna idea? Puede ser una hernia diafragmática, podría ser, pero en este ejemplo no veo asas que se metan al tórax, aparentemente, ¿no? Podrá ser una eventración diafragmática, es decir, que el diafragma se haya debilitado y haya subido, podría ser. Pero la eventración es un diagnóstico sindrómico, no es etiológico, tengo que ver qué pasó. Por algo les he dicho lupus. Resulta que las personas con colágenopatías y sobre todo con lupus desarrollan infiltración inflamatoria en todos los tejidos, incluido el mismo diafragma, incluido incluso el mismo nervio frénico. Infiltran el nervio frénico, infiltran el diafragma y el diafragma pierde tono y se vence por la presión abdominal y el pulmón disminuye de tamaño. Se llama la enfermedad del pulmón corto, que es una enfermedad, es cierto, no muy frecuente, pero que se asocia a problemas de infiltración inflamatoria del diafragma en pacientes con lupus. ¿Me entienden? Y yo para eso debo haber conocido mi anatomía y mi radioanatomía. Vamos a retroceder un poquito. Muy bien. Ahora, el diafragma realmente no es solamente un músculo que participa en la inspiración, es también una bomba expulsiva que nos permite fenómenos como la defecación, la orina, el parto, nos permite ejercer la maniobra de Valsalva, ¿sí o no? ¿Ok? Y tenemos después los músculos inspiratorios accesorios, como son intercostales externos, escalenos, serratos, músculos infrayoideos y esternocleidomastoideo. Como ustedes recuerdan, la inspiración es un fenómeno activo, y la expiración es un fenómeno pasivo. Pero cuando yo hago expiración forzada, ahí sí van a trabajar músculos expiratorios que vamos a ver adelante. Músculos expiratorios entonces que hacen expiración forzada, tenemos intercostales internos y los músculos de la prensa abdominal, ¿de acuerdo? Normalmente estos músculos los vemos más desarrollados en los pacientes con asma, EPOC o enfermedades obstructivas. Y ustedes van a darse cuenta que ellos son pechones, ¿no? Parece que hubieran levantado pesas, pero es un tórax en tonel o enfisematoso, tanto por atrapamiento aéreo como por hipertonicidad de estos músculos expiratorios accesorios, ¿de acuerdo? Y eso no es del todo bueno, tiene sus problemas. Bien, aquí vemos músculos intercostales externos que son inspiratorios, los internos expiratorios, la prensa abdominal netamente expiratoria y el diafragma, principal músculo de inspiración. Muy bien. Ahora vamos a lo que serían las vías aéreas. Les comentaba que la glotis determina el nivel de alta o bajo. La glotis se ubica entre C4 y C6, que es el lugar donde está la laringe. Y a partir de ahí comienza a desarrollarse o a proyectarse de manera caudal la tráquea. Más o menos 12 a 15 anillos traqueales que llegan hasta el nivel de D4-D5. Donde la tráquea se bifurca en la carina en dos bronquios troncos principales. Los bronquios troncos principales, derecho e izquierdo, tienen diferencias anatómicas. A veces uno se olvida, pero si se olvida, facilito, hacen esto con su manito. Entonces, con su manito, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo aquí lado derecho, lado izquierdo. Lado derecho es más corto, más grueso y más vertical. El lado izquierdo es más delgado, más largo y más horizontal. ¿Me entienden o no? Y esta posición anatómica es importante, sobre todo para entender la fisiopatología de las neumopatías aspirativas. Por ejemplo, el día sábado fue Día del Amigo, ¿de acuerdo? Y más de uno se ha dado su pequeña maltratada antes de arrancar su curso de perro residentado. Y algunos pues han tomado más de la cuenta y probablemente se durmieron y probablemente se aspiraron alguito por ahí. Se aspiran contenido de reflujo gastroesofágico y eso puede originar que ese fluido se vaya principalmente ¿a dónde? Al pulmón del lado derecho por anatomía, ¿de acuerdo? Las neumopatías aspirativas principalmente ocurren en el pulmón del lado derecho. No me quiero adelantar, pero quiero que sepan que no siempre se van a la parte baja del pulmón derecho. A veces se van
a los segmentos posteriores del lóbulo superior o al segmento superior del inferior. Eso ya lo vamos a ver en su momento. Otra cosita que me olvidaba. Niños que se aspiran cuerpos extraños. Por ejemplo, está masticando el chiclecito y por ahí lo asustan y se lo aspira. La gran mayoría de veces encontramos el cuerpito extraño localizado en el árbol bronquial del lado derecho. ¿Ok? Esto que están viendo acá es una broncografía. Es más o menos para que entiendan cómo está distribuido el árbol bronquial. Lógicamente, esta técnica de imagen es algo histórico, ya no se hace, porque era muy traumático. ¿Ustedes alguna vez, sin querer, se han aspirado algo a la tráquea? Creo que todos. Alguna vez por ahí, tomando la sopa, una tos incoercible, ¿no es cierto? Ya, imagínense ustedes que los echen un ratito tranquilito, suavecito, con un laringoscopio, vean su epiglotis, vean su glotis, vean sus cuerdas vocales, y te metan una sonda y te inyecten sustancia de contraste hidrosoluble. Y en ese te comienzan a tomar foto. ¿De acuerdo? Aquí sale tu imagen, pero ¿por qué no toman tu cara, no? Voy a salir otra cosa. Esta es la broncografía que ya pasó de moda, ya no se hace. ¿Qué es lo que se hace actualmente para obtener esto? Una tomografía helicoidal multicorte con broncoscopía virtual. Es decir, el software permite armar por fuera y por dentro toda la vía aérea. ¿De acuerdo? Y es un método no invasivo. Muy bien, las vías aéreas de conducción son aquellas que solamente llevan aire. Y esta vía aérea de conducción llega hasta la división 16. Y ese volumen de aire constituye el espacio muerto anatómico. No se olviden. ¿Ok? Ahora, hay diferencias entre las diferentes vías aéreas. Vamos a hacer las diferencias más importantes. Entre tráquea y bronquio no hay mucha diferencia, son muy parecidos, tanto en estructura, tienen cartílago, quizás el cartílago traqueal es en herradura y el del bronquio, como acá ven, es un cartílago hialino segmentado que envuelve, circunscribe el tejido. La mucosa respiratoria de tráquea y bronquios es la misma. Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, ¿no es cierto? Eso es traquibronquio. Pero cuando llegamos a nivel bronquiolar, la cosa cambia. A nivel de los bronquiolos, miren solamente viendo la imagen. Esta es una fotografía de un bronquio, una fotografía de una lámina histológica. Y miren el bronquiolo. El bronquiolo es mucho más delgadito porque pierde cartílago. Los bronquiolos no tienen cartílago. Y la mucosa que reviste a los bronquiolos ya no es un epitelio pseudo, es un epitelio cúbico ciliado, o también le llaman transicional, cúbico ciliado. Y mientras que en tráquea y bronquios había células caliciformes, en bronquiolos hay células de la clara que forman moco. Por lo tanto, son reemplazadas las calici por las células de la clara. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, a nivel de tráquea y bronquios, hay unas células que son dependientes del sistema APUC. ¿Se acuerdan del sistema APUC? Que forma serotonina, sustancias neurohormonales y vegetativas en el intestino. También pues lo hay en tráquea y bronquios. Y se les llama las células de Kuczynski. Mientras que a nivel de bronquiolo se les llama células argentafines, pero tienen la misma función de célula APUC. Todo eso está acá escrito, chicos. Vamos a verlo. Bueno, entonces, los bronquios, ya saben, tienen cartílago, los bronquioles no lo tienen. El bronquiolo terminal viene a ser la vía en donde se divide lo conductivo de lo de intercambio. Ahora, ¿qué es un bronquiolo terminal? Para hacerle el ejemplo como lo hice con los chicos de la mañana. ¿Ustedes han visto alguna vez esas velas que parecen pirámide con su mechita? Ya, igualito. La mechita es el bronquiolo terminal. Y todo el triángulo o pirámide de la vela se le llama el acino o lobulillo pulmonar. Si cortamos eso internamente, vamos a ver bronquiolo terminal, vamos a ver bronquiolos respiratorios, sacos, conductos y finalmente alveolos.
¿Me entienden o no? Rodeado por su intersticio, vasos, nervios y linfáticos, como un pedazo de torta. Ese es un lobulillo o acino pulmonar. Y el conjunto de esos lobulillos forman los pulmones. ¿Ok? Por lo tanto, los lobulillos o acinos pulmonares constituyen la unidad anatomofisiológica del aparato respiratorio. No es el alveolo, es el lobulillo pulmonar, la unidad anatomofisiológica. Y como les estaba diciendo, en el lobulillo ya hay bronquiolos, no hay bronquios. Y los bronquiolos tienen células cúbicas ciliadas, células de la clara y células argentafines. ¿Por qué es importante conocer que hay células APUC en el aparato respiratorio? Porque si ustedes recuerdan, y lo vamos a ver en el taller de cáncer pulmonar, hay un tipo de tumor pulmonar que se llaman los tumores carcinoides. Así como hay tumores carcinoides digestivos, hay tumores carcinoides respiratorios. Y estos carcinoides forman gran cantidad de serotonina y derivados de las catecolaminas. Y los pacientes presentan crisis hipertensiva, presentan diaforesis, taquicardia, sensación de bochorno, signos vegetativos, ¿me entienden? Y si hacen un análisis en la orina de derivados de catecolaminas, van a estar elevados. Se llaman el carcinoide pulmonar, ¿de acuerdo? Y es un cáncer derivado de lo que serían células argentafines. Doctor, ¿y si me viene un cáncer derivado de las células de la clara o las células caliciformes? Se llama adenocarcinoma. Cuando hay cáncer de las células glandulares, se denomina adenocarcinoma. Y si el cáncer viene de los epitelios, ya sea cúbico o pseudoestratificado, se le llama carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide. ¿De acuerdo? Entonces ya están aprendiendo de dónde vienen algunos tipos de cánceres pulmonares. De todos esos tres que he dicho, porque hay más, ¿cuál es el que más se relaciona al cigarrito? El epidermoide, ¿de acuerdo? El epidermoide. Y uno más, que es el cáncer de Oaxel o de células pequeñas, que es uno de los cánceres de pulmón más agresivos que existen en el ser humano, ¿de acuerdo? Muy agresivo porque rápidamente se va al cerebro y el pronóstico es bien sombrío. Miren, aquí tenemos un bronquiolo respiratorio, se llama respiratorio porque ya están apareciendo alveolitos a nivel de la pared del bronquiolo. Este bronquiolo es vía de conducción o vía de intercambio. Si tiene alveolos, de intercambio, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una generación que está por debajo de la 16, 19, 20. Y miren acá, un conducto alveolar y finalmente los alveolos. Lo que están viendo acá es un tejido pulmonar sano con septos alveolares íntegros. Disculpando el parangón, pero es una manera para que aprendan. Los pulmones son órganos normalmente de color rosado, esponjoso, de textura suave. ¿Alguna vez han comido chanfainita? Es rico, ¿no es cierto? Con tallarines. Okay. Bueno, quiero que sepan que la chanfainita es pulmón. Te están comiendo un estofado a base de pulmón. En el Perú se come de todo, ¿va? Se come de todo. Bueno, pero si ustedes ven el pulmón de un fumador, es otra cosa. El pulmón del fumador son duros, son rígidos, de un color grisáceo oscuro o carbón, por la cantidad de alquitrán y carbón que almacenan, y los septos alveolares tienden a romperse, se destruyen, y eso es lo que se llama como problema enfisematoso. Miren, aquí están las 23 generaciones de vía aérea. Doctor, pero aquí yo veo 22, me ha mentido. Es que falta el alveolo. Aquí no han colocado el alveolo, que es la generación 23. ¿De acuerdo? De la número 16 para arriba, vía aérea de conducción. De la 16 para abajo, vía aérea de intercambio. Ya lo que es bueno que recuerden, los alveolos se comunican entre sí a través de unos pequeños poros, llamados los poros de Kohn. Y los bronquiolos pueden comunicarse entre sí a través de los canales de Lambert. Canales de Lambert. Eso es muy importante para entender la fisiopatología de las infecciones pulmonares. Vamos con el ejemplo.
tengo un paciente o tengo un estudiante de medicina que agarra y muy macho él se mete a la UCI y se mete sin ninguna protección respiratoria. Ustedes recuerdan la UCI alberga a los pacientes más delicados y muchos de ellos tienen infecciones respiratorias nosocomiales por gérmenes resistentes, estafilo meticilino resistente, vancomicino resistente, Acinetobacter baumani, qué sé yo, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Stenotropomona maltopila y toda esa jarana de cosas. ¿Okay? Esos bichos son muy agresivos y no mueren así nomás. Y ustedes van y comienzan a hacer su historia clínica porque se los ha mandado el profesor, ¿no? Señor, ¿está bien? Está con su tubo, con catéter en el cuello. Le preguntan si está bien. Ya. Señor, voy a revisarlo, ¿ya? También comienzan a revisarlo. Y eso, todas las secreciones por todos lados. Bueno, y tú crees que todo está bien. Bueno, te colonizas. La gran mayoría de estudiantes de mi están colonizados con gérmenes del hospital. Y probablemente un día, Dios no quiera, estás durmiendo y regurgitas y haces una microaspiración. Es bien frecuente, sobre todo en los roncadores, ¿de acuerdo? Sobre todo en los varones que roncan. ¡Buah! Adentro. Y ya saben que esa infección por anatomía se va al pulmón derecho. Y se va a meter a un grupito de alveolitos. Van a venir los macrófagos que se lo comen, que después generan antígenos, formación de presentación de antígenos, vienen linfocitos, se genera inflamación y pus. ¿Ok? Teóricamente solamente a un grupito de alveolos. ¿Por qué se va extendiendo la infección? Mucho tiene que ver los canales de Lambert y los poros de Kohn. Por ahí va difundiendo la infección y comienza a extenderse. Lo que inicialmente fue chiquitito, segmentario, probablemente termina siendo lobar. Y si no hacemos nada, se hace bronconeumónico y se hace multilobar. ¿Me entienden o no? Entonces el estudiante de medicina está con fiebre, con tos, con flema, pero como él es ya pues estudiante de 5º año, se automedica, ¿no? Acitromicina y no le hace ni cosquillas. ¿De acuerdo? No va bien, ya no, levofloxacina, por ahí que mejora, por ahí que no. Y cuando está muy mal, recién va al hospital, ¿no? Y cuando ven y le hacen el estudio de cultivo del aspirado traqueal o del esputo, se dan con la sorpresa que es un germen nosocomial, ¿no? Hay que darle mero con banco, piperacilina tazolbactam, ticarcilina cilastatina, astrionals, qué sé yo, ¿no es cierto? Ya cosas mayores. Así que mucho cuidado, la mascarilla ante todo. Muy bien, todo esto ya lo hemos conversado. Las células de Kulczynski que les comenté, chicos, que están en la mucosa de los bronquios, no de los bronquiolos. Miren qué interesante, la mucosa respiratoria bonita, es como una alfombra. Y miren acá como que lo hubieran podado. Esta es la mucosa respiratoria de un fumador. ¿Ya? Un fumador, el cigarro, como ustedes saben, tiene cerca de 4.000 sustancias cancerogénicas probables, de las cuales 50 están comprobadas. Y tiene en la nicotina una sustancia que origina detención del batido ciliar. Los cilios normalmente se baten hacia arriba, llevando el moco respiratorio hacia la tráquea, hacia la garganta, para expectorarlo o deglutirlo. Fumarse un cigarrito hace de que ese batido se paralice por media hora. ¿De acuerdo? Y eso condiciona infecciones y otros problemas más. Y aquí lo que les decía, el cilio de las células ciliadas de la mucosa respiratoria van batiendo este moco. ¿Cuánta cantidad de moco se forma al día? Entre 800 a 1000 mililitros por día de moco respiratorio. Y doctor, yo no paro escupiendo 1 litro de esputo. Normalmente se va deglutiendo y deglutiendo, ¿okay? Sin darnos cuenta. Este líquido respiratorio de la mucosa respiratoria tiene 2 fases. La fase gel, que es pegajosa como un papel pegamoscas, y la fase sol, que es más suavecita, que permite el batido. Se creía que su efecto protector era netamente mecánico. Es decir, que si por ahí se metía un bacilo de Koch, qué sé yo, y era chapado por la capa de moco en su fase gel, pegajosa, ahí quedaba todo. Pero no, se ha comprobado que en el interior de esta mucoproteína existen sustancias opsonizantes. De tal manera que si por ahí algunos bichos logran escaparse
y llegan a nivel alveolar, ya están marcados para morir, porque están oxonizados y van a ser más fácilmente digeribles por los macrófagos. ¿Okay? Esto ya hemos hablado. Miren, aquí tenemos, este de acá sería un lobulillo pulmonar. Acá hay una corrección, ¿ya? Esto yo no lo he hecho, lo he bajado de internet. Aquí debería ser bronquiolo terminal, ¿de acuerdo? Bronquiolo terminal acá. Y el bronquiolo terminal, que parte de acá, comienza a dar origen a los bronquiolos respiratorios. ¿Por qué se le llama bronquiolo respiratorio? Porque ya vemos que hay alvéolos que están fluyendo de él. Después vendrían los sacos alveolares y finalmente cada uno de los alvéolos. Aquí tenemos un acino pulmonar. Recuerden que cada alvéolo está rodeado por múltiples vasos capilares que le van a llevar sangre para oxigenar. Y aquí está un alvéolo visto al microscopio electrónico. Vemos aquí el alvéolo. Estas células largas, medias fusiformes, aplanadas, son los neumocitos tipo 1, que forman el endotelio o epitelio del alvéolo. Estas células de acá, de núcleo más grande, hipercromático, vienen a ser los neumocitos tipo 2. Aquí vemos otro más. Estos neumocitos tipo 2 lo que forman es la sustancia surfactante, ¿no? La dipalmitoilfosfatidilecitina o colina, que va a evitar el colapso alveolar. E internamente encontramos a estos muchachos, que son los macrófagos alveolares, importantísimos en la defensa contra infecciones. Y el alvéolo se encuentra íntimamente emparentado con los vasos capilares. Ese emparentamiento da origen a esta membrana, que es la membrana alveolocapilar, a través del cual van a pasar las moléculas de oxígeno y CO2 en el fenómeno denominado difusión o hematosis. ¿De acuerdo? Veamos algo de pulmones. Los pulmones, cosa básica, más grande el derecho que el izquierdo. El derecho pesa 600, el izquierdo pesa 500 gramos. El derecho tiene 3 lóbulos y 2 cisuras principales. El izquierdo tiene 2 lóbulos y una sola cisura, ¿no es cierto? Ahora, doctor, ¿y por qué ha colocado esto? ¿Qué tiene que ver el corazón con mis pulmones? Por ejemplo, una anécdota, ha llegado mi R1 el día sábado, se ha presentado la R1 de neumología al Hospital Naval, y curiosa, es alumna de TIN Médica, ¿ya? Y me da gusto que sea así, sé que muchos han ingresado en este concurso, qué bueno. Y bueno, tengo que pues pulsearla, pues, y tengo que también, será pues mi alumna, pero igual, pues tengo que exigirle más. Y le doy el estetoscopio. Auscúltame el lóbulo medio derecho. Y yo sé que si se los doy más de uno se va a paltear. Y no saben dónde poner el diafragma. Importante es saber que el pulmón del lado derecho, el lóbulo superior ocupa casi los 2/3 superiores. El lóbulo medio ve la parte inferior de la cara anterior. Y el lóbulo medio en la parte inferior. Y el lóbulo inferior está en la espalda. Es una característica auscultatoria. Y ella cogió el estetoscopio y no se veía hasta que finalmente lo hizo bien. Lo que pasa que genera temor, ¿no? Pucha, qué vergüenza. Y lo hizo bien. Eso es lo que quiero que sepan. Cuando tengan ustedes algún tipo de neumopatía pulmonar basal derecha, no significa que es el lóbulo inferior el afectado necesariamente. ¿Cómo lo puedo saber, doctor? Le pido una cosita. Le pido una placa lateral y lo otro, en la placa frontal, veo si esa mancha basal del lado derecho borra o se confunde con la silueta del corazón. Si esa mancha blanca se confunde con la silueta del corazón, se denomina signo de la silueta positivo. Y eso me indica que es un compromiso del lóbulo medio, del lado derecho. Pero si yo veo que la mancha no borra la silueta del corazón, se ve que la mancha está en una interfase diferente. Yo puedo delimitar la silueta del corazón, yo puedo pensar que esta neumopatía es del lóbulo inferior. ¿Me entienden o no? Igual ocurre con el pulmón del lado izquierdo. En este caso, en el pulmón del lado izquierdo, neumopatías que borran
La silueta del corazón, silueta positivo izquierdo, es compromiso de los segmentos lingulares, que es parte del lóbulo superior izquierdo. ¿Me entienden o no? Ya cómo cambia la perspectiva. Y seguro que esto ustedes lo han visto y más de uno no se acuerda, porque es bien difícil acordarse la segmentación pulmonar. A ver, ¿cuáles son los 10 segmentos del derecho y los 8 del izquierdo? Es un poco difícil, lo vamos a recordar. Comenzamos con el derecho. El derecho tiene 10 segmentos. El lóbulo superior tiene el segmento apical, el segmento posterior y el segmento anterior. Lóbulo superior, apical S1, posterior S2, anterior S3, ¿de acuerdo? No se olviden ustedes que los segmentos apicales, hay apical en el lado derecho y ápico posterior en el lado izquierdo. No existe el ápico anterior, ¿eh? Eso no existe. Son en los segmentos apicales donde más se asienta la tuberculosis y principalmente la tuberculosis secundaria o de reinfección. ¿Sí? Después tenemos el lóbulo medio. El lóbulo medio tenemos el segmento lateral o segmento 4 y el medial o segmento 5. Y por último tenemos los segmentos del lóbulo inferior. Tenemos el segmento 6 llamado superior o apical del inferior, el 7 que es el medial basal, el 8 el anterior, el 9 el lateral y el 10 el posterior. ¿Por qué en el pulmón izquierdo no hay 10 sino solamente 8 segmentos? Por una cuestión interesante. El apical y el posterior se funden en uno solo. Y el anterior y el basal se funden en uno solo. ¿Me entienden? Es por eso que se reducen a 8 segmentos. Ápico posterior y anterior, lingular superior e inferior, el superior del inferior, el anteromedial, el lateral y el posterior. En el caso de neumonías aspirativas, ¿cuáles son los segmentos que más se comprometen? El segmento posterior, el segmento 2 del lóbulo superior, el segmento 6 o el segmento superior del inferior y el segmento 10 o posterobasal. Esos 3 son los que más se ven afectados en neumonías aspirativas, en este caso de pulmón derecho. Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están representados por 2 tipos de circulación. La circulación dependiente de arterias pulmonares y la circulación dependiente de arterias bronquiales. La circulación dependiente de arterias pulmonares son aquellas que llevan pues la sangre del corazón derecho hacia los pulmones con el fin de que se oxigene, ¿ok? Y después estas van a dividirse a arteriolas, capilares, va a ocurrir la difusión de gases, todo eso después va a regresar por vénulas y por las 4 venas pulmonares al corazón izquierdo. Esa es la circulación funcional, oxigenatoria. La otra circulación es la bronquial, es la que le da nutrición al tejido pulmonar y deriva de arterias bronquiales, que son ramas de las arterias, de la arteria aorta. También el pulmón se alimenta de ramas de intercostales o de la subclavia. Pregunta clásica de examen de residencia. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos responsables de los fenómenos de hemoptisis? Por ejemplo, tengo un paciente con hemoptisis y la hemoptisis es rojo rutilante, el paciente está disneico, hemodinámicamente inestable. Yo debo pensar que ese sangrado proviene de arterias pulmonares o de arterias bronquiales. La respuesta es arterias bronquiales. La gran mayoría de hemoptisis provienen de circulación bronquial, que maneja altas presiones. Doctor, ¿y puede haber alguna hemoptisis que venga de circulación pulmonar? Sí, los edemas pulmonares cardiogénicos. ¿De acuerdo? Ahí sí, ese es puto asalmonado. Pero hemoptisis no, es bronquial, es de arteria bronquial. Yo les comento una anécdota. Yo ingresé a la especialidad de neumología el año 2004. Yo soy de San Marcos, yo egresé el 2000, ¿ya? Hace 11 añitos. Y cuando egresé, hice mi serum,
Y el 2001 dije, ¿me voy a la residencia o no? No, voy a chambear, dije. Me puse a chambear. Estuve por todo el Perú. Sierra, selva, norte, sur. Trabajé en 5 departamentos en los siguientes 3 años. Me sirvió muchísimo porque te da capacidad de decisión. ¿De acuerdo? Bueno, cuando ya fue el año 2003 dije, ah, no, ahora sí quiero hacer especialidad. Me presenté a neurología, porque la neurología también me gusta mucho. Y como era lógico, no me había preparado mucho y quedé en el puesto 8 de 7. No ingresé por un punto, que es bastante. Así que bueno, dije, ya pues ni modo, ya. Seguí estudiando, trabajaba, revisaba mis libritos y finalmente el 2004 postulé ya a neumología, ya fijo a neumología y ingresé. Bueno, comencé a trabajar. Primer día de residentado, emocionado. El día anterior me la había reventado, ya bien bañadito, con mi mandilito limpio. Fue un día lunes, en la emergencia el 2 de mayo, el turno de mañana, de 8 a 8. Si alguno de ustedes estaba en el 2 de mayo en emergencia, lunes en la mañana, eso es una procesión, ¿de acuerdo? Es una procesión. Yo estaba ahí sentadito en el escritorio al lado del tópico, de ahí, y comenzaba a llegar gente. Yo ya llegó un momento en que no, me bloqueé, no daba para más, porque venían. Tenía que estar llamando a los R's para que me ayudaran. Bueno, a eso de las 5 de la tarde, ya estaba ya por acabar, me llegó un paciente hemoctizando. ¿Ya? Llegó con su bolsita. Nunca me voy a olvidar. Y cuando yo alzo la mirada del pata, y ¡pum! Miércoles. Me cayó. Por suerte no me cayó a los ojos. El reflejo, ¿no? Chamar, me limpié. Y estaba todo salpicado de sangre, pe. Y yo agarré el pata, lo cogí del cuello y lo llevé a shock trauma. Y machuqué yo mismo el timbre, cosa que después reconocí fue un graso error, porque hay algunas reglas allá que el R1 no puede hacer eso, lo tiene que hacer el R3. Tú tienes que comunicar al R3 para que el R3 finalmente toque ese timbre y llame al asistente. Estaba de guardia el doctor Valle, un amigo mío, emergencista, muy bueno, pero bien renegoncito. Y bajó, pues hecho un pichín, ¿no? ¡Caracho! Digo, doctor, pues está desangrándose. Y realmente es que estaba hemoctizando activamente. Pero caramba, ya, ponle esto, ponle el otro. Ya, pregúntale a la mamá qué es lo que tiene. Ella estaba pues preocupado por el que me había ensuciado. Bueno, señora, le digo, ¿qué ha pasado? Ay, doctorcito, lo que pasa es que mi hijo está en el mes 23 del esquema individualizado por TBC-MDR. Ay, ya, sí, doctorcito. Pucha madre. Ya, ¿y qué tal? Sí, está yendo bien, pero lo bueno que está tolerando mejor las medicinas y ya está recibiendo targa. Quiere decir que era HIV. Estaba recibiendo targa. Pucha, se me hizo así. Cuando me dijo eso, ya señor, un minutito. No sé cómo he llegado caminando al jefe de guardia. Doctor, le digo, ha pasado esto. Ya, chivolo, me tranquilo, date una lavada, cámbiate, hágate epidemiología. Y nunca me voy a olvidar que me dieron un mes de lamivudina, sidobudina para profilaxis, que es horroroso. Tuve que tomarlo. Bueno, gracias a Dios, invicto limón, ¿no? No hay nada. Pero te juro que al día siguiente estaba a punto de renunciar a la residencia. Ya, no me quito. Dije, ya, no, voy a vender ceviche, ya. Pero cosas de la vida, ¿no? Así ocurre, ¿no? Bueno, la cuestión fue, acá que va mi comentario, que el pata hemoctizaba, llamamos a los cirujanos de tórax. A ver, que un cirujano quiere operar a un paciente MDR con VIH. No se puede morir en sala, no, pues está sangrando, pues ¿qué hacemos? Ya, fácil. Nos reunimos en una junta médica y decidimos llamar a un interconsultor y llamamos a los cirujanos de tórax del Almenara. Y ellos son tromes en embolización selectiva. Lo que hicieron ellos fue, evacuaron al muchacho del MINSA al Almenara, tuvieron que hacer unas coordinaciones ahí con el CIS, y lo que hicieron es un cateterismo femoral, llegaron con catéter hasta arteria aorta dorsal, localizaron las ramas bronquiales y aplicaron contraste y vieron en la fluoroscopía dónde sangraba. Y a ese nivel aplicaron fieltro o creo que fue alcohol absoluto y se acabó el problema. Embolizaron la arteria y el paciente dejó de sangrar. ¿Me entienden o no? Es muy importante saber eso. Es importante para poder hacer un abordaje terapéutico. Es una anécdota que les cuento. Bien. Ahora, algo interesante. Las arterias pulmonares son responsables de la llamada vasoconstricción pulmonar hipóxica. Esto ha sido pregunta de exámenes
de diferentes exámenes. La vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿qué significa? Por ejemplo, yo voy caminando por la calle alegremente y en eso una bala perdida me perfora el tórax del lado derecho. Esa bala va a hacer contusión, desgarro, laceración pulmonar y ese tejido pulmonar va a dejar de trabajar. Esos alvéolos que están llenos de sangre. Se comienzan a liberar sustancias químicas. ¿Qué es lo que hacen? Que las arteriolas pulmonares de este tejido dañado ¡pac!, se cierren y redistribuyan el flujo de sangre a zonas pulmonares sanas, para que el fenómeno ventilatorio no se vea perjudicado. ¿Me entienden o no? Ese viene a ser la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y esto es dependiente de arteriolas pulmonares que dependen de la arteria pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Algo importante, los capilares pulmonares que están rodeando a los alvéolos son muy chiquititos, miden casi 10 micras. Ustedes recuerdan que un glóbulo rojo mide 7 micras, o sea, pasa a duras penas. Y eso es importante para que la sangre pase lentamente y le dé facilidad al oxígeno para que pueda intercambiarse con el CO2. Ahora, no olviden que los pulmones no solamente son órganos que permiten oxigenar la sangre, son órganos también endocrinos, metabolizan hormonas, forman enzimas, metabolizan medicamentos, son órganos de excreción. Y finalmente las venas interovales se van a ir poco a poco juntando hasta formar venas pulmonares y llevar la sangre oxigenada al corazón nuevamente. Esto es lo que les decía, muchachos. Las arterias bronquiales son importantes porque estas, aparte de nutrir y dar oxígeno al tejido pulmonar, participan en la fisiopatología de la hemoptisis. ¿De acuerdo? La hemoptisis. Los ganglios, solamente para que los conozcan, no quiero que se aprendan los 14 grupos. Los ganglios del mediastino, paratraqueales, parabronquiales, paraórticos, paraesofágicos, estos ganglios son importantes sobre todo para determinar estadiaje de algunos procesos neoplásicos o para poder descartar algunas enfermedades sistémicas. Si ustedes tienen una señora con un cáncer de mama, ¿ok? La señora va a verlos y dice, doctorcito, quiero que me diga, o doctorcita, quiero que me diga si el cáncer ha pegado a mis pulmones. Ustedes ven la placa y aparentemente no ven nada, no se olviden de ver el mediastino. El mediastino teóricamente debería ser menor de 6 a 7 centímetros en longitud en una radiografía de tórax convencional. Pero cuando es más amplio de 8 centímetros, se habla de mediastino ensanchado. Y un mediastino ensanchado podría corresponder a adenopatías mediastinales. Estos ganglios pueden estar crecidos. Entonces, no se olviden, mediastino ancho puede ser adenopatías. Y hay una memotecnia bien interesante. Le decían las 4T, pero ahora ya se actualizó, ahora se llama la 5T. ¿Qué viene a ser? Timoma, tiroides sumergido, teratoma, tuberculosis y el terrible linfoma. Le pongo terrible porque el linfoma es con L. Terrible linfoma. ¿De acuerdo? Entonces son las 5 T's del mediastino ancho. Timoma, tiroides sumergido, teratoma, tuberculosis y el terrible linfoma. ¿De acuerdo? Como causas de adenopatías. No son las únicas, sino las más frecuentes.